Primero que nada, el agradecimiento por aceptar la invitación y la bienvenida para Germán Aller. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, un gusto. Un placer realmente tenerlo. Escuchábamos recién a Danilo con este representante del sindicato de guardia de seguridad. De alguna manera, muchas de las preguntas que Danilo le trasladaba son las que nos hacemos todos. Si estamos volviéndonos más violentos, si estamos cambiando como sociedad, si hay elementos en los que sin querer todos colaboramos para que personas como este delincuente actúen de la forma que actuaron. Y cuando hablo de su actuación, hablo del femicidio, hablo obviamente del asesinato de la trabajadora del Supervero y del final también que él decide aparentemente tomar al verse rodeado por la policía. Sí, este es un caso que conmueve en todos los sentidos, las fibras más íntimas de cualquier persona medianamente racional, la conducta totalmente desbordada, porque no solo se trata de un asalto, en el caso concreto de su última actuación, sino además de un asalto en el que pretende matar a una persona que no mata, que deja gravemente herida, porque sí, sin ningún tipo de resistencia por parte del guardia. Y de igual a peor lo de la cajera, que esta pobre funcionaria simplemente no puso ningún tipo de resistencia y estaba de espalda al sujeto. Es decir, que por donde se le mire es tremendo. Ahora, estos hechos tampoco son aislados. Es decir, si nosotros vamos ya no pensar en la humanidad, porque toda la vida ha habido de todo. No tiene nada de nuevo este tipo de hechos criminales. Pero si pensamos solo en Uruguay de hace muchas décadas atrás, las andanzas del Mincho fueron de igual a peores. Y era un Uruguay de vacas gordas. Claro. Es decir, que no hay un correlativo a veces tan claro como suele imaginarse. Sin perjuicio de ello, que tenemos una fuerte crisis de valores en la sociedad uruguaya, regional, es de todo el continente y quizás del mundo, pero que en Uruguay tenemos una fuerte crisis de valores, no hay problema. Y que tras, por supuesto, lo más importante siempre es la pérdida de la vida de esa chica, de esa trabajadora, y la lesión gravísima que ha sufrido, ojalá que se recupere lo mejor posible. Este venezolano que vino buscando acá un mejor horizonte y se encuentra algo horroroso. Eso es lo peor, pero la otra parte que tenemos que también ver, que no podemos ser insensibles, ¿qué historia, y yo no la conozco, qué historia habrá atrás de este individuo que lleva a cabo estos crímenes brutales? Y cuidado que esto no es una especie de empatía por el delincuente, sino que generalmente nos muestra la regla que el crimen no es un hecho tan irracional como la gente piensa, tiene la racionalidad del delito, no la racionalidad tuya o mía. Claro. Hay que aclarar eso. Pero es factible que venga de una situación absolutamente crítica, de una gran vulnerabilidad, una persona seguramente de muy escasa autoestima, de muy escasa definición de qué quiere ser o quién es, y que entonces desgraciadamente termina siendo un juego macabro, que es el de la violencia, matando primero a la que era su pareja, llevar a cabo una serie de atracos violentos, para al final terminar en procura de matar a una persona y otra que efectivamente mata. Todo eso son expresiones, evidentemente, de una pésima manera de comunicarse en las sociedades desde el punto de vista cognitivo. Claro. Cuando usted habla de la autoestima, ahí inevitablemente uno comienza a cuestionarse desde el lugar que tiene de trabajo diario en los medios, situaciones como por ejemplo la del Pato Feo. A ver, ¿por qué se lo digo? Porque cuando hablamos del tema de la autoestima, de una sensación de no tener un lugar en el mundo de muchas de estas personas, uno siente que colabora con la difusión, por ejemplo, de lo que fueron las andanzas del Pato Feo, en generarle un nombre, ¿verdad? El generarle un espacio, un lugar en este mundo, más allá de que estamos ejerciendo simplemente el trabajo que se debe ejercer, que es el de informar. Pero como que ese delincuente en su mundo va ganando prestigio. Es así. Y muchas veces el prestigio lo ganan a costa de la vida de personas inocentes, como ha sucedido. Es una relación un poco, bueno, directamente casi que perversa, pero efectivamente hay un tema interesantísimo de analizar, obviamente, el rol que cumplen los medios en esto. Nadie puede poner en tela de juicio la libertad de expresión, el derecho a comunicar, el derecho mío a recibir como ciudadano común y corriente, a recibir información, comunicación. Entonces, ese es un andarivel. Pero es verdad que estos individuos, con esa lógica que ellos tienen, no son conductas tan ilógicas, tienen una lógica. En la lógica de ellos, eso les retroalimenta.
les retroalimenta. En este caso se vio muy acorralado y se suicidó, se mató, pero en otros casos, al contrario, Germán, se fortalecen. Ya, acabas de tocar un tema que yo te quería preguntar más adelante, pero lo abordás ahora y lo pregunto ahora. Porque se generó una polémica muy fuerte y muy grande sobre la difusión del video del asalto y la rapiña del supermercado donde muere la chica y donde es herido gravemente el guardia de seguridad. Lo que te quiero preguntar es, ¿cómo procesaste desde tu lugar esa polémica sobre la difusión o no de ese video, que incluso ameritó un pedido lógico de la familia, que es absolutamente lógico el pedido, pero bueno, se dio? ¿Y cómo de alguna manera la difusión de ese video repercutió a nivel social para que desencadenara tal vez en un mayor aparato policial sobre ese delincuente? Está todo ahí, está todo junto. Por un lado es incuestionable que la familia reclama de forma correcta, adecuada, lo que cualquiera de nosotros haría. No hay que ser técnico de nada, ellos no lo son en esto y dicen lo correcto. Por favor, no se pase más esa imagen atroz y brutal. Efectivamente, sin perjuicio de que esa imagen es fundamental, por ejemplo, para los policías, los técnicos, para quienes que tienen que trabajar en esto. Pero claro, ¿cómo ponerle un freno a las redes sociales que al mismo tiempo nos permiten comunicarnos, nos permiten en tiempo inmediato saber lo que está pasando en cualquier parte del mundo? Es una discusión que excede lógicamente al hecho criminal y que tiene que ver con la vida personal de todos. Eso es un tema que hay que ir estudiándolo con mucho cuidado y más allá de hechos criminales. Mucho más allá de hechos criminales. Es decir, la difusión que se lleva a cabo de cuestiones íntimas de las personas. Claro. En este caso, sin requerir ningún tipo de consentimiento absolutamente de nadie. Es decir, claro, porque yo entiendo, sin ser un experto, y acá tal vez estoy atravesando una barrera, creo que la difusión de ese video fue un clic. Sí. Fue un clic porque todo crimen es horrendo, repudiable, rechazable, pero quitándonos la imagen de ese video, había entrado a la casa donde compartía, o donde había compartido concubinato, pareja con una chica, adelante de su hijo de 6 meses, la había matado, había fugado, o sea, ¿por qué ahora sí hace un clic a nivel social y en el anterior no? Es la difusión del video. Concuerdo, la difusión del video, por eso decía, está todo mezclado. Por un lado, ha resultado, creo que yo, fundamental para mover mucho más el celo de una excelente actuación policial, porque muchas veces criticamos, y me incluyo, actuaciones, cuestiones, líneas de política criminal de la policía, así como en este caso, como lo acontecido hace poco tiempo atrás en Punta del Este con lo de los mexicanos. Indudablemente yo estaba en México en ese momento, los mexicanos estaban desesperados para que no pensásemos en Uruguay que en México son todos así, obviamente que no es así, evidentemente. Pero la policía tuvo una muy buena actuación y tuvo que ver, si nos fijamos en los dos casos, hubo un elemento en común, el ojo que todo lo ve. Es decir, por un lado, en el caso de lo del Conrad, el hecho de que la policía pudiese ver en tiempo real lo que estaba aconteciendo. Y entonces salir a capturar muy rápidamente, en pocas cuadras, a la mayoría o un alto componente de esa banda. Y este caso, que es totalmente distinto, de gravedad también, muy distinta, por cierto, ¿no? Y este caso en el que la policía ve toda esa situación y sale con gran motivación a buscar esto. ¿La policía no hubiese logrado este éxito si no tuviese esa difusión? La respuesta es no lo sabemos, pero es lógico suponer, sí, que esto lo motivó. Se cuestionó igual el tiempo que demoró la policía en encontrarlo, ¿no? Bueno. Porque en realidad lo están buscando desde diciembre. Claro, ese tiempo. El tiempo de ahora no. No, el tiempo de ahora no. El tiempo de ahora... Todos nos preguntamos si lo hubieran agarrado antes. Exactamente. Estas dos vidas el problema ahí es que, conociendo, nosotros tenemos una muy buena policía, pero no quiere decir que esté debidamente ordenada. Es decir, yo di 15 años aproximadamente clase en la Escuela de Policía por un intercambio con la Facultad de Derecho y pude verlos muy de cerca. Uruguay tiene una policía que es una de las mejores de la región. Pero lo que no tiene es la organización, ya no solo el equipamiento, la organización a veces necesaria, es decir, a veces se va un poco a los tumbos sin consultar demasiado a los técnicos. Y yo creo que una policía más tecnificada sería mucho más eficiente. Pero eso es otro tema, quizás más profundo. En este caso creo que la difusión fue importante, pero respondiendo a tu inquietud, que es la que todos tenemos, yo tengo la misma inquietud que vos me planteás. ¿Qué hubiese sido quizás lo mejor? Y bueno, que si se iba a difundir, íbamos como redes sociales, ¿no?
cualquiera de nosotros, a difundirlo. Por ejemplo, que no estuviese identificada claramente la persona, haber filtrado la cara de la persona, ver el hecho, no la identificación de la persona. Que si ustedes ven, en algunos que se pasaron luego ya fue recortado. Quiere decir que cuando queremos, podemos. Es verdad. Cuando queremos, podemos. En realidad es lo que los italianos han denominado el fascino di male, la fascinación del mal. Atrae. Atrae, con un morbo tremendo a las personas, sí, pero atrae, nos atrae. Es verdad. Germán, lo invito porque está Magdalena Correa desde el móvil con el fiscal Juan Gómez, seguramente... Un excelente fiscal, dicho sea de paso. Para brindarnos más detalles ahora, a unas horas de lo acontecido. Así que, Magui, vamos contigo, por favor. Humberto, bueno, rápidamente vamos a pasar a consultarle al fiscal Juan Gómez, a quien le agradecemos muchísimo, siempre es muy amable atendiéndonos, sobre todo con Arriba Gente, así que conocer en detalle cómo se dieron los hechos para poder llegar por lo pronto a este delincuente. Se intensificó la búsqueda en los últimos días y se logró dar con el paradero, aunque bueno, el desenlace tal vez no era el esperado por parte de las autoridades. Así fue, digo, hubo creo que a consecuencia de una demanda legítima de la propia sociedad canalizada a través de redes sociales y de los medios de comunicación, obviamente y por la entidad de los actos que cumplió esta persona y además por un peligro inminente de que llegara otra vida inocente, naturalmente hubo una intensificación de los procedimientos de búsqueda y hablo desde las últimas horas del domingo que la Fiscalía de Homicidios tomó la investigación del suceso. Digo, lo que pasó antes no puedo referirme, pero sí, digo, del domingo hasta el día de ayer hubo un trabajo constante y destaco también en ese trabajo constante el apoyo del Poder Judicial en la persona de al menos 3 jueces que actuaron en estos temas, otorgando órdenes de allanamiento. Le puedo simplemente ejemplificar con el tema de órdenes de allanamiento. Habrá más de 5, 6, 7 pedidas en las 24 horas siguientes y sin embargo no se logró el resultado buscado, pero hubo otras medidas que fueron permitiendo ir cercando a esa persona y se utilizó otras herramientas como interceptaciones telefónicas, ubicación de antenas de donde se emitían o se recibían determinados mensajes que permitieron a la autoridad policial cada vez estar más cerca del objetivo hasta finalmente lograr lo que estábamos buscando y lo que teníamos algún temor porque veíamos que la persona esta estaba dispuesta a todo. Teníamos referencia que habría manifestado que no se entregaría y temíamos por la integridad física de otras personas inocentes y aún de las fuerzas policiales, razón por la cual uno de nuestros pedidos fue que tuvieran especial cuidado de proteger la vida de los ciudadanos y de los funcionarios en ese proceso de aprehensión de esa persona. ¿Cómo fue concretamente ese momento de la llegada a la vivienda? Por lo menos trascendió que los policías fueron de particulares y demás. ¿En todo eso se tuvo cuidado también en el momento de ir hasta ese lugar? Sí, naturalmente se adoptaron todas las precauciones. Es evidente, si van con uniformes, uno no sabe los mecanismos de comunicación, o sabe los mecanismos de comunicación que determinadas personas sospechadas de actos delincuenciales tienen entre sí. Entonces es muy fácil alertar, viene la policía y por eso se frustran tantos
allanamientos a veces en búsqueda de personas que son requeridas por la justicia, en definitiva, ¿no? Gómez, supongo que usted ha estado o por lo menos cuando tomó este caso, en comunicación con la fiscal Salvo, porque ambas fiscalías estuvieron buscando a este mismo delincuente. ¿Qué cambió de aquel momento a ahora cuando Cristian, este delincuente, este asesino, mató a su pareja y luego se da el homicidio de esta trabajadora? ¿Qué cambió de aquel momento, sobre todo en la investigación, en las personas? ¿Qué fue lo que se modificó para poder dar tan rápido con el paradero de este homicidio? Yo le diría la demanda de una sociedad que... Eso fue lo fundamental. Que a todos nos parece intolerable que una persona quite la vida de su pareja, quite la vida de una trabajadora, lesiones de entidad y de una gravedad a un trabajador y que se continúe en libertad, además con el peligro que esa persona suponía para cualquier ciudadano, me parece que era absolutamente necesario intensificar todos los esfuerzos de la autoridad para aprender a esa persona. Lo que cambió, yo también reflexiono, porque no me gusta sacar el rostro de la responsabilidad, como lo llamo yo, de decir, quizá la sociedad no reaccionó de la misma forma, y no estoy repartiendo culpas, que si hay culpas el primero soy yo, el culpable de estas situaciones, digo, en el entendido de que fue mi fiscalía la que pidió la orden de detención de esta persona y después, como corresponde, pasó a conocimiento de la doctora Salvo. No recuerdo, eso se actuó con la premura debida, se consiguió la orden de detención, la justicia dispuso que se capturara esa persona, lamentablemente no se logró. Yo reflexiono y digo que no hubo la misma preocupación y quizá la misma preocupación hasta de la sociedad frente a un evento y a otro. Digo, no porque uno sea más importante que el otro. Este último vino como a colmar un vaso, que decir, no se puede tolerar este tipo de situación y justifica los esfuerzos realizados en las últimas 36 horas en búsqueda de esta persona, ¿no? Fiscal, nos tenemos que despedir de este contacto en vivo. Solamente le pido ser muy breve. Hay un menor detenido. Hay un menor detenido y otras personas que están siendo objeto de investigación. Procuramos aclarar exactamente qué mecanismos de colaboración, si lo hubieron, determinadas personas pudieron prestar a este sujeto. ¿La vivienda se sabe a quién pertenecía o es parte de esta investigación y las personas...? Es parte de esta investigación y vamos a tratar eso ahora a partir de breves instantes. ¿Hay algún aspecto más que se pueda señalar, informar a la población al respecto? No, que vamos a tratar de ser cuidadosos en la investigación y si hay alguna otra responsabilidad, la Fiscalía está dispuesta a reclamarlo. Gómez, le agradecemos nuevamente muchísimo este contacto en vivo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, seguimos con más Arriba Gente. Muchísimas gracias, Maggie, muchísimas gracias al fiscal Juan Gómez, siempre tan atento y tan claro, además en todas y cada una de las apreciaciones, ya seguramente con Germán Aller, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, vamos a estar hablando sobre algunos de los temas que estuvo tratando el fiscal. Pero yo le voy a hacer a Germán la pregunta animal, como había un programa en la República Argentina. Es decir, una pregunta que yo sé que va cargada de un peso y de una grosería importante. ¿Fue el final de El Kiki el mejor? Es decir, ¿qué estoy preguntando? ¿Es preferible para la sociedad
que un delincuente de estas características termine muerto, no importa si por él mismo o por la policía, que intentar recuperarlo pese a ser tan joven? Sí, la pregunta es pertinente porque además creo que en mucha gente puede plantearse con distintos enfoques. Para mí, a mi modo de ver, y yo diría desde el punto de vista hasta científico, pero en lo personal considero que toda vida que se pierde es una pérdida, es decir, que es en valor negativo. Ojalá no se hubiese perdido, ojalá hubiese podido ser captado, sometido a la justicia, cumplir la pena que le incumbiese, seguramente el máximo de pena, factiblemente, y eventualmente recuperarse. Porque la idea que muchas veces se repite de que hay personas que son irrecuperables o incorregibles, en realidad no es tan así. Lo que podemos aseverar es que en algunas personas no sabemos nosotros qué hacer para recuperarlos, que no es lo mismo. Con una salida aproximadamente con 30 y pico... Mínimo 30 años probablemente de condena. Pero digamos, por lo que son las cuestiones de buena conducta y todo lo demás, podría reducir su pena. Hay muchos institutos que pueden llevar a que el delincuente... Lo digo porque es lo que más le conmute. rechina a la sociedad frente al hecho delictivo que comete, decir Su vida lo repite permanentemente, ¿no? Con 40 años lo tendríamos en la calle nuevamente. Claro, lo que pasa es que ahí hay que ver varios parámetros. También hay que ver el tipo de delito. Los delitos que implican más repetición de conductas criminales no son los homicidios. En ninguna parte del mundo. Es decir, también hay que decir eso. Bien. Es el delito peor, pero no quiere decir que sea el delito que más se reincida. Hay mucha más reincidencia en delitos sexuales o en delitos directamente contra la propiedad. El riesgo mayor de que el individuo tenga recidiva está en el hurto, en la rapiña, la estafa y otra gama de delitos como los sexuales. En los delitos contra la vida propiamente dichos, la regla es que no. En este caso esta persona mató, pero recuerden que no fue captado por ninguno de los dos homicidios. Claro. Es decir, la estadística de la reincidencia del homicidio es muy baja. Entonces, ahí, cuidado, porque también cuando vemos dosimetría de penas y tratamientos a dispensar, hay que tomar en cuenta cuáles son los niveles de repetición de la conducta criminal o recidiva. Y, perdón, ya que estás en esto, quiero aprovechar para preguntar, porque se acaba de presentar una iniciativa, por ejemplo, para cadena perpetua, para determinado tipo de delitos. ¿Qué opina? Bueno, lo que he dicho siempre, con el máximo de los respetos no tengo nada de acuerdo, es decir, estamos en blanco y negro. No, absolutamente ¿No se afine nada. la idea de la cadena perpetua? No, porque es un resabio medieval, es un atavismo, es volver hacia el pasado. Nosotros tenemos penas harto suficientes. Uruguay es un país con penas que tienen 30 años. Siempre se pueden discutir las penas, por supuesto, ¿no? Vamos a aclarar, no son clausus que uno diga, bueno, esto no se puede discutir. Se puede discutir. Pero 30 años es harto suficiente y todavía con el plus de las tan cuestionadas medidas de seguridad eliminativas, que es otro tema. Que pueden agregar 15 años más. Pueden agregar más. Pero yo pienso en los 30. Se puede llegar a 45. Se puede llegar a 45, pero yo prefiero hablar de 30. Porque las otras medidas son revisables cada año también. Ajá. Y es lo que corresponde y lo que suele hacerse en cualquier parte del mundo. Claro. Yo prefiero hablar de los 30. 30 años, en cualquier persona por crimen que haya cometido, el individuo que entra y que sale a los 30 años es prácticamente otro. Sí, ya de por sí. Y cuando se pone el ejemplo tan manido de, lo voy a decir con nombre propio, no me gusta utilizarlos, pero de Pablo Goncalves, es bien claro. Salió, cometió algún delito de muy baja monta en Paraguay, delitos que nada tienen que ver con la trayectoria criminal de él. Es decir, si el ejemplo es Goncalves, reafirmo la misma tesis. La pena lo dobló prácticamente, pese a que no llegó a cumplir el 100% de la pena. Es decir, cumplió el 100% de la pena con las rebajas previstas judicialmente. Es decir que hay argumentos más que sobrados para sostener que una prisión, no cadena perpetua, que es una equivocada forma de prisión porque nadie lo encadena, pero una prisión perpetua se pueda sostener hoy día en un sistema del siglo XXI, republicano y democrático, no. Se nos pone el ejemplo de España por momentos. España tiene un lío de órdago porque prácticamente casi todos los operadores del sistema se han opuesto a eso. También hay que decir la verdad completa. Sí. En Argentina no se aplica prácticamente. Lo tiene, no lo aplica. Suiza lo tiene, no lo aplica. Holanda lo tiene, no lo aplica. Es decir, nosotros vamos a comprar un instituto que no funciona en otras partes. Uruguay siempre comprando tarde y mal. Es decir, un producto que otros quieren sacarse encima, nosotros lo queremos comprar. Ale, pero ¿por qué surge ahora, no, todo esto? Por el movimiento que estos monstruos causan en la sociedad. Exacto. La alarma. Entonces, en este sentido me gustaría arrojar un poco más de luz sobre el perfil criminal de estas personas. Porque yo creo que el ejercicio que hacemos socialmente es, son monstruos, son bestias inhumanas,
matémoslos, metámoslos cadena perpetua, pero esos monstruos conviven entre nosotros, están, aparecen, emergen, en mi vecino, no necesariamente, ¿verdad? En este y en otros casos. ¿Qué de este perfil puntual de este hombre, alias el Kiki, qué información nos da de criminal para justamente tener más información y poder identificar, poder prevenir situaciones como estas, si es que son prevenibles, ¿no? Sí, hasta cierto punto sí, pero no de la manera que quisiéramos, por supuesto. Yo no puedo hablar mucho de él porque la información que tenemos de él es escasa. Hablemos un poco en genérico, que creo que abarca él. Seguramente esta persona que muere muy joven, con 22 años, pero 22 años de él equivaldría a 40 nuestros. Hay una diferencia vivencial muy distinta. Yo desde ya casi auguraría que es una persona que prácticamente no tuvo infancia. Es decir, que no jugó. Y que el delito termina siendo un juego macabro, pero un juego. Es decir, que el delito termina siendo un juego. El efectuar los disparos es casi un juego. Es casi un juego en el que cuando capta la dimensión, y este individuo captó la dimensión cuando vio que la consecuencia era ir eventualmente preso, estar mucho tiempo, ya no tiene nada que ver prisión perpetua o no perpetua, 20 años, 30, es mucho tiempo, porque para ellos 20 años es muchísimo más tiempo que para nosotros. Y el individuo decide acabar con su vida. Ahí le cayó la ficha de que estaba en el mundo real. Antes era una película de cowboys. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que trabajar con este tipo de personas que no están solo en los sectores más bajos de la sociedad, pero es donde son más detectables. Tenemos que trabajar con ellas desde lo educativo. Evidentemente tiene que haber habido muchos problemas familiares, que no por esto estoy censurando a su madre. Digo, creo que la madre ha vivido un infierno y un calvario, seguramente. Es otra víctima la madre. Claro. Es otra víctima. Pero hay un entorno familiar seguramente muy complicado, muy complejo. Este chico debe haber requerido una atención del Estado, no solo de la madre. La madre es víctima, como bien decís, mucho antes. Y entonces el problema no hubiese sido policial. Entonces no estaría muerta Alison ni claro. Florencia es Florencia. Entonces, si vamos más atrás, apretamos un botón que no tenemos, que nos permite rebobinar, a la vieja usanza, ir hacia atrás, rewind, ir hacia atrás y decimos, bueno, ¿dónde tenemos la falla? La falla estructural no está en la ley penal, en el policía, en el juez o en el fiscal. La falla está mucho antes en una estructura social que no le da como contención a un chico seguramente problemático, un chico seguramente que haya sido un pésimo estudiante, un chico que seguramente no tenía apego ninguno por responsabilidades, que no tenía amor propio, que seguramente debe haber tenido grandes expresiones de violencia con sus compañeritos o amiguitos de barrio. Esas luces no se encendieron. Claro. O por lo menos no funcionaron. Esto se ve mucho más en sectores más vulnerables de la sociedad. Pasa en otros. Y también salen los goncalves, ¿no? Exacto. En muchos de los casos de otros sectores, esas mismas familias o esa misma sociedad o esos mismos colegios, liceos, sea públicos o privados, no importa, pueden llegar a tener acceso a evidenciar la situación y contenerlo. Quiere decir que, lo que decíamos antes, si nosotros le prodigamos a la sociedad la atención que ésta merece, la sociedad puede responder mejor. ¿Vamos a eliminar estos delincuentes? No, nunca se van a eliminar, es decir, hasta el día de hoy no sabemos quién fue estrictamente Jack el Destripador. Claro. Suponemos que fue un norteamericano que estaba de paseo en Inglaterra y que después murió al volver a Estados Unidos, pero es una hipótesis. Nunca se va a saber exactamente todo. Ahora, este tipo de hechos criminales son eventualmente presagiables, no en cuanto a lo que vaya a hacer de lo delictivo, sino el tipo de conducta que va a llevar a cabo. Y nosotros no tenemos desde la sociedad, marcando una clara grieta en nuestra comunidad, en Uruguay concretamente, que es menos grave que en otros países, pero que está en Uruguay instalada, tenemos una grieta que no nos permite trabajar adecuadamente desde lo social. Ojalá ustedes no tuviesen que haberme invitado a mí a hablar de este tema. ¿Por qué? Porque cuando venimos nosotros ya somos el bombero que viene a revisar qué quedó de la casa que se prendió fuego. Nosotros no somos los que vamos a triunfar. No es el criminólogo, el penalista, ni el fiscal, ni el policía el que va a solucionar esto. Podemos captar, explicar, decir unas cosas, pero el verdadero problema de base comienza desde esos hogares, desde esas familias, desde esas redes y grietas sociales que en Uruguay cada vez están más grandes, más abiertas.
Vamos a agradecerle mucho a Germán Aller estos minutos. Ha sido realmente un placer estar dialogando con él. Les recordamos que es director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Una jornada inhóspita. Y me voy a tomar exámenes ahora. Sí. No, sí. Bueno. Yo te voy a decir, lo que hizo con nosotros hoy fue dar clase, fue dar cátedra, Germán. Charlando de estos temas. Además son amigos, viejos amigos. Muchísimas gracias, Germán. Un placer. Gracias. Cerramos por aquí la entrevista junto a Aller.